Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente. Como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, canal 9 de Inter. Vamos a compartir también nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de José Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal @Jair Cuba. Hoy jueves 30 de enero del año 2020. Se ha ido rapidísimo este primer mes y muy activo, muy dinámico en cuanto a la política y en cuanto a la cotidianidad de la vida diaria. Por cierto que el día lunes hice un comentario con relación a una queja que se estaría gestando y que ya está generando molestias con relación a los empresarios que gentilmente se dieron la posibilidad de que se activara el biopago por la vía del Petro. Y ahora muchos están reclamando que no les ha podido ser revertido ese dinero, que no han recibido el dinero, y en consecuencia, bueno, les está costando también para dotarlos de insumos, en el caso de las panaderías, en el caso del comercio, los anaqueles, incluso en el extremo de los casos, el día lunes, el propio Douglas Tineo, que estuvo aquí, dirigente de Bandera Roja, nos dejó saber que hasta un amigo licorero se había visto en esa circunstancia. Ojalá, lo advertimos el mismo lunes y queremos reiterarlo, ojalá que esto no se convierta en un nuevo ejemplo de Cadivi, porque ya en el pasado esa circunstancia tan nefasta, tan informal y tan irresponsable generó que un importante grupo de líneas aéreas internacionales, por cierto, que todas vuelan en el aeropuerto de La Habana, todas están en La Habana, se hayan ido de Venezuela, precisamente porque a través del sistema de Cadivi y los dólares preferenciales, el gobierno nunca le pagó, no le pagó a América, no le pagó a LAN, no le pagó a Alitalia, no le pagó a varias líneas que tuvieron que irse en virtud de que no les pagaban ni les garantizaban tampoco la posibilidad del pago. Ojalá que esto, que es una proporción menor, pero que obviamente a quien más afecta es a la pequeña y a la mediana industria, no se convierta en otro problema grave y contribuya aún más a complicar la ya de por sí difícil situación económica venezolana. Por otro lado, tengo una denuncia que desde hace días la tenía solapada, pero ya no puedo seguir guardándola, que es el tema del agua, el agua en los sectores más vulnerables de los Altos Mirandinos, en el caso de los Teques y algunos sectores de Carrizal, donde, bueno, pareciera que el agua es una especie de tesoro escondido. Un país como este, que tiene una de las reservas acuíferas más grandes del mundo, pero una tecnología muy deficiente y que a veces también se extiende hasta la actitud de quienes manejan esta empresa. Hay una denuncia concreta con relación al Limón. El Limón tiene más de 4 meses sin agua en San Antonio de los Altos. Y la cantidad de fugas que tiene el municipio de Los Alias es realmente impresionante. Entonces hacemos un llamado a la gerencia, el gerente de Hidrocapital de los Altos Mirandinos ha estado siempre muy atento a responder estas demandas, pero no ha habido capacidad de respuesta. Entonces hacemos un llamado en nombre de la vecindad del municipio de Los Alias, concretamente del sector El Limón, de los sectores circunvecinos en la ciudad capital, sobre todo en las zonas más vulnerables, el Trigo, hacia Laguneta de la Montaña, algunos sectores de Carrizal, que por favor atiendan estas circunstancias, porque imagínense, sin posibilidad de comprar medicina, sin posibilidad de aumentar, de alimentarse bien, con precariedad con la distribución de las bolsas CLAP, porque ya no son las mismas bolsas de antes, además que la cantidad ha disminuido, aparte de eso también la cantidad de los productos también ha disminuido, ya muchas no tienen leche, ya muchas no tienen azúcar, sino puro grano. Frente a todas esas cosas, bueno, si a eso le suma el problema del agua, bueno, estamos en una situación realmente difícil y sin dejar de comentar el tema político, que sigue siendo un problema gravísimo. El país
donde todo es por duplicidad. Dos presidentes de la Asamblea Nacional, un acto, como lo dije el lunes, y lo vuelvo a ratificar y asumo mi absoluta responsabilidad. Una Asamblea Legislativa, una Asamblea Nacional espuria, absolutamente espuria, sin ni siquiera la verificación del quórum, una grosería, un acto grotesco, de verdad, y después nos molestamos cuando nos califican desde afuera como repúblicas bananeras, pero bueno, actuamos como repúblicas bananeras. Dos TCJ, lo que nos falta es un doble CNE, incluso en las federaciones deportivas del país se ven esos ejemplos, dos federaciones de boxeo, dos federaciones de bola criolla. Esto desdice mucho de cómo se está manejando la política en el país y mientras tanto la vida continúa y los ciudadanos seguimos padeciendo, todos, absolutamente todos, la difícil circunstancia de un mal manejo de políticas públicas que no solamente es responsabilidad, por supuesto, con mayor proporción del gobierno nacional, pero que tiene mucho que ver también en quienes hacen política y quienes adversan al gobierno. Bien, hoy tengo como invitado especial al joven Fran Gil. Fran, por lo menos al año viene 2 o 3 veces a este programa Frente a Frente. Como ustedes saben, Fran es internacionalista. Y esta semana hemos tenido como invitado el día lunes Douglas Tineo, el día martes estuvo aquí Samuel Rurrío y ayer compartimos un programa bien interesante con la colega Yasmín de Besa y hablamos mucho de comunicación y de redes sociales y de tendencias y hoy, bueno, tenemos la posibilidad de oír la otra cara de la moneda con Fran Gil. Así que Fran, te doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe. ¿Cómo recibiste el año? No, feliz, en familia. En familia, claro, todo bien. como tiene Oye, que ser. Fran, antes de entrar en el tema internacional, ¿qué lectura le das tú al cambio de las 3 directivas de las cámaras municipales? La de Los Alias también cambió, la de Carrizal y la del municipio de Huaycaipuro. Fíjate, la democracia basa sus cambios en la rotación, en la alternancia, ¿no?, de los funcionarios, los dirigentes que estén en el momento. Y creo que enmarcado en el concepto, a pesar de que en Venezuela manejamos el concepto de la democracia participativa y protagónica, vamos a decir más o menos en contraposición a la democracia representativa, sistema que imperó en Venezuela en la parte final del siglo XX, más o menos los mismos cánones se manejan, ¿no? Y ahora vimos que en Carrizal, en Huaycaipuro, pues, que es más o menos donde yo tengo, digamos, un conocimiento de sección de lo que ahí sucede, pienso que siempre es necesario hacer algunos cambios, ajustes. No hablamos o quedarnos en cambios nominales o cambios cosméticos, sino cambios que redunden en el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo venezolano, en específico del pueblo de los Altos Mirandinos, y evidentemente que eso coadyuve a que los dirigentes, digamos los concejales en este caso, tengan la capacidad de tener un punch más grande con respecto a las grandes realidades de los venezolanos y las venezolanas. Y fíjate que ahora tú comentabas la situación social, ¿no? Vamos a decirlo así, para generalizar todas las problemáticas que vivimos. Yo creo que los legisladores tienen la obligación moral, por ser la instancia de elección popular más cercana a todos nosotros, mediante esas instancias, porque hay mucha gente que confunde, ¿no? Dice, bueno, los concejales no hacen nada en la labor parlamentaria, la labor legislativa, tienen que cumplir con las leyes, los reglamentos, las ordenanzas que necesita el municipio, que necesitan los municipios, para que tengamos una vida lo más llevadera posible, para decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, ¿tú crees que estos cambios redunden en beneficio? Por lo menos lo de Huaycaipuro, que tú dices, bueno, pasaste el golpe con Los Alias, ¿no? Pero también lo entiendo perfectamente porque hace poca vida política allí y además de eso, que Los Alias está dominado absolutamente por la oposición. Pero en el caso de Huaycaipuro parece que las cosas no fueron tan sencillas, elegir la junta directiva. Ahora bien, más allá de lo que pueda significar la polémica y el comentario, ¿tú crees que estos cambios redunden en beneficio de la gestión municipal? O a veces, no sé, Fran, si tienes la misma percepción que yo de que estos organismos se están convirtiendo en una especie de entelequia y hasta de estorbo de la gestión administrativa. Fíjense, desde los años 80 aquí en Venezuela,
razón de ser tuvo aquella instancia que dejó tenues resultados, que fue la COPRE. La COPRE, uno de los resultados que dejó fue la elección directa y popular de los, digamos, miembros del Ejecutivo y Legislativo regionales, y a partir ya de esa época, es decir, comienzo de los 80, finales de los 70, luego el boom petrolero del gobierno, el primer periodo del presidente Pérez, llevó a un cuestionamiento constante por parte del pueblo venezolano de cuál era la función de este tipo de los ediles, ¿no?, y de los burgomaestres. Y ese proceso crítico que nació con una masa crítica a finales de los 70 y a comienzos de los 80, no ha venido sino aumentando a través de las décadas. Y llegamos a 2020 y parece que todavía no hemos llegado al llegadero. Esa crisis no se ha solucionado, no se le ha encontrado la manera, la forma de cómo estos miembros electos por voto popular puedan tener, vuelvo y repito, un punch mayor sobre la cotidianidad. Fíjate que hay una crisis, siempre lo he argumentado en este programa varias veces que me han invitado, hay una crisis, la democracia occidental. Es una crisis que se replica en Venezuela, se replica en Brasil, se replica en Perú, se replica en Colombia e incluso en los mismos Estados Unidos con otras variantes. Y esa crisis, aquí en lo micro, porque estamos hablando de macropolítica, vamos a lo micro, te lleva pues a cuáles son los mecanismos que tienen que hacerse o llevarse a cabo para que las personas que ejercen esos cargos públicos, por cierto, varias personas son conocidas mías, ¿no?, que cualquier comentario no les sea antipático. Y me refiero a que tengan una mayor pegada, un mayor contacto con la gente, y incluso me atrevo a hacerles una propuesta, voy aquí atrevido, ¿no? Y es que yo pienso que el concejal debería tener, tomo el ejemplo de Carrizal, que me pareció muy, muy acertado, de que cada concejal se divida ejes o regiones o zonas del municipio para trabajar allí y dedicarse solo a esa zona, pues. Evidentemente hay que ver qué capacidad, qué posibilidad, cuáles son los recursos con que se cuenta, tanto humanos como financieros, para abordar esas tareas que puedan llevar a que el pueblo conozca qué es lo que se está haciendo en el Consejo Municipal o en el Consejo Legislativo. Y por supuesto evitar que el Consejo Municipal sea solo un desideratum. Eso es lo que hay que evitar. Yo creo que es un compromiso que tienen que tener no solo el partido ahorita hegemónico, es decir, el PCV y los partidos aliados, sino también los partidos de la oposición, sean los de la llamada peyorativamente mesita o los partidos que, bueno, están alrededor de la figura del señor Guaidó y otras de las del archipiélago, pues, de organizaciones que tienen la oposición. El poder popular, ¿no? Porque también yo te hablé de que los consejos parecen una entelequia, ¿no? Y no es que parecen, son como la mujer del César, son como la mujer del César realmente. Pero el poder popular también a mí me parece que es más que es más fraseo que hechos tangibles. Recientemente el gobernador del estado hizo una consulta electoral hecha también entre gallos y medianoche, porque este programa, que es el programa más visto en los altos mirandinos de carácter político, por donde pasan todos los dirigentes políticos, aquí no vino un dirigente a promover ese espacio de consulta hacia la sociedad mirandina. Y al final, bueno, la oposición ni siquiera creo que se activó para eso, un mal ejemplo también de no estar pendiente de las cosas, pero eso se hizo entre gallos y medianoche. Entonces, ¿qué persigue esto? Desplazar esta entelequia de la que estamos hablando. Y si puedes ampliar un poquito en qué consistió esto, porque me declaro también hasta corresponsable de no entender bien este proceso. Fíjate, vuelvo a la idea inicial, todas las democracias se rigen por el hecho de la consulta popular para todo, educación, salud, políticas públicas. Pero fijémonos en que Venezuela, lo dije casualmente, la última vez que me invitaron fue creo que el jueves o viernes antes de esa consulta. Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, es necesario que el país, y voy a los que tuvieron las personas que tuvieron la posibilidad de ver ese programa, y que hoy reitero lo que dije ese día, el país necesita hacerse un perfil 20. El país necesita revisarse, el país necesita estudiarse. ¿Para qué es la democracia? Para que se perpetúen organismos minoritarios, es decir, partidos políticos, y repetir aquello que se llamaba a finales, que llevó a la caída, a la descomposición del sistema llamado cuarto republicano, que era la partidocracia, o los sistemas democráticos se rigen por una amplia participación
que implica no solo la participación per se, sino la información. Alexis de Tocqueville, famoso filósofo francés que quedó impregnado de los inicios, ¿no?, de aquella república norteamericana de las 13 colonias, afirmaba en su libro La Revolución Americana que la democracia es un hecho no solo de formación y de participación, sino también de información. Y lo que admiraba de esa sociedad, con las lejanías que implica eso, con la nuestra, esa formación, esa información que tiene que poseer la persona, el soberano, vamos a decirlo de esa manera, tiene que ser constante. Y veo que hubo fallas. ¿Por qué hubo fallas? Porque hay una dinámica política algo perversa, ¿verdad? Hay un enfrentamiento político entre dos sectores, el sector conformado por el PSV y Partido Aliado, y el sector de la oposición que se ha encrespado en el último año y que ya viene agarrando, digamos, coletazos de la no participación de la oposición en las alcaldías, en las elecciones de gobernación, con el mantra de que legitimarían la usurpación o la tiranía, ¿no? Ese mantra que se ha manejado desde los cánones informativos de la oposición. Y ahora, en este concepto, en esta dinámica, ¿no?, de una consulta popular, la oposición recogió los timbales y no quiso participar, bueno, realmente lo que estamos, como tú dices bien, complicando la cosa. Cuando una consulta popular que va a una dinámica, digamos micro, porque impacta directamente sobre la dinámica constante de las personas, nos lleva a que eso va a terminar siendo un saludo a la bandera. Fíjate que nuestra tradición constitucional, Venezuela es un país que fue el primero que abolió la pena de muerte por razones políticas, por ejemplo. Eso es algo que se logró en la década del 60 del siglo XIX. Nosotros tenemos un sinfín de leyes, un sinfín de alcances constitucionales, pero que nunca han llegado a buen puerto, es decir, a la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos abandonado aquella ramificación española de las leyes de India. Es una cosa bellísima. No, uno la lee y de verdad cree que es una poesía, pero eso nunca se llevó a cabo. Y esa tradición que viene incluso de la misma época monárquica se preserva y lamentablemente nosotros, en los grandes retos que tenemos, en la revisión, en el perfil 20 que tiene que hacerse este país, que tiene que hacerse esta sociedad, creo que ese es un punto allí, un challenge importante. Frank, tú hablabas al comienzo, y ya vamos a entrar en el tema internacional, lo que pasa es que son varias cosas que quiero aprovechar para que nos comente. El tema de la oposición, del grupo que está con Guaidó, el que llaman peyorativamente la mesita. Bueno, yo no creo que llamarlo la mesita sea peyorativo, finalmente, ¿no? Pero bueno, yo no me lo expreso, yo digo el grupo Casa Amarilla, el que se reúne en la Casa Amarilla, que creo que hasta el término es incluso hasta más duro, ¿no? Hasta porque te estás reuniendo en la madriguera del gobierno, ¿no? Pero bien, esas son concepciones. Ahora, ¿cómo percibirías tú, Fran, que un grupo del PSUV, encabezado por, estoy haciendo un ejercicio, encabezado por el profesor Giordani, Rafael Ramírez, Gustavo Márquez, que estuvo muy vinculado allí, un grupo de personas que han sido personas notables dentro del partido de gobierno, se estuvieran reuniendo ahorita con el grupo de Juan Guaidó? ¿Eso estaría bien visto desde el ángulo del análisis político? Fíjate, con respecto a los individuos que has citado, me refiero al señor Rafael Ramírez, al señor Giordani, les recomiendo el mismo perfil 20. Ellos primero tienen que revisarse. Aquí en Venezuela se han tomado decisiones económicas, unos dislates, para considerarlas de manera suave, y ellos son responsables. Hablábamos fuera de cámara el tema, lo decía en cámara, el tema de que no se repita el mismo modelito Cadivi. Por ejemplo, esa hipercentralización para hacer nudos encima de la renta petrolera para obtener más discrecionalmente esos recursos, ese es el modelo Giordani. Modelo Giordani que se impuso aquí a año 2005-2006 de política económica, con un Estado poderoso, un Estado fortalecido, pero con núcleos de acceso a la renta muy reducidos. Y bueno, se causaron todas las copulitas que tenemos en el Banco Central, la copulita de Cadivi, todo lo que ya es, digamos, comidilla diaria en la política. Es bueno que los señores Giordani, el señor Ramírez, por ejemplo, asuman responsabilidades, eso es importante, de la situación que vive el país. Que ellos se sienten con dirigentes de la oposición, mira, fíjate, yo creo que hemos llegado a un punto en Venezuela donde
tú decías muy bien, algo, un paraíso surrealista, una suerte de Macondo, porque se reúnen, hay 2 asambleas, hay 2 TCJ, hay 10 fiscalías, hay 20 CNE, y eso es una superposición de instancias sobre otras que al final del día uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la que tiene realmente la pegada? ¿Y cuáles son los individuos o los personajes que están llamados a resolver las problemáticas o a resolver las cuestiones que se presentan? Por eso es importante reconocer que si el señor Guaidó o los sectores que lo acompañan o cualquier otro sector de la oposición, de la variopinta oposición, que se sienten o se reúna con el señor Ramírez o con cualquiera de estos compañeros, bueno. Pero te hablé de Ramírez por hablarte de un grupo, ¿verdad?, que forma parte de aquello que denominaron chavismo originario y que, bueno, se sienta como ese grupo de Casa Amarilla, que se sienta como otro grupo y que es cuestionado por un sector de la oposición. A eso me refiero. No, claro, pero fíjate, mira, a final del día, vuelvo con la recomendación, no soy médico, pero vuelvo con la recomendación. El perfil 20 es necesario para todo. La oposición tiene que revisarse profundamente. Creo que la crisis de la oposición, la crisis de la dirigencia opositora y en parte la crisis de la dirigencia de ese chavismo originario es o tiene un gran porcentaje de la responsabilidad de lo que está sucediendo en el país. ¿Por qué tiene responsabilidad? Porque fíjate, en este país hemos tenido una oposición en muchos casos que ha jugado a una política de trocha, es decir, de atajos. Yo recuerdo cuando se cayó el viaducto Caracas-La Guaira, hicieron la trochita, ¿no? Bueno, la oposición ha jugado esa trochita durante varios años, pero al mismo tiempo tiene un juego que respeta, en teoría, las estructuras democráticas de la constitución del país, sin embargo te estás jugando otro juego oculto. Entonces, en la medida que existan ese tipo de juegos ocultos, no se va a solucionar nada. Tiene que haber un consenso que, en primer lugar, esté comprometido el país. Porque esto supera, todo el mundo sabe mi posición política, eso siempre lo digo, pero hay cosas que superan lo meramente partidista. Mi parcela, mi conuco político es mi conuco y mi parcela política, pero hay cosas que son superiores, que es el país. Y si no hay un consenso entre los actores, ¿verdad?, vamos a continuar en esta situación que se ha visto agravada por un bloqueo, se ha visto agravada por unas sanciones, ¿verdad?, hechas desde el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, porque el objetivo final es tutelar la democracia venezolana. En estos días algunos compañeros me decían que es un concepto errado, pero es que si tú vas a las relaciones internacionales, y voy a dar aquí un giro hacia allá, el concepto fundamental en la historia de las relaciones internacionales ha sido la tutela de grandes potencias a países pequeños. Eso nació a partir del Congreso de Viena en 1815. Visto de todos los ángulos, ¿no? Visto de todos los ángulos. Visto del ángulo soviético, visto del ángulo... Evidentemente, porque fíjate, mira, si tú lo pones así, históricamente los países poderosos, los que se han variado a través de la historia, han hecho políticas de tutela sobre sus países más pequeños. Lo hizo China durante 1000 años en toda su región, sobre Tailandia, Vietnam, toda la zona asiática. Y como pasa allá, pasa aquí. Entonces, hay un interés en tutelar la democracia venezolana por parte de factores extranjeros. Un primer sitio fue el Grupo de Lima, que languideció, y después, abiertamente, ahorita el gobierno colombiano, bajo la tutela del señor Duque, ha decidido, bueno, que es necesario cambiar las instituciones venezolanas en pro de lo que ellos están planteando. Entonces, eso, ¿por qué traigo esto a colación? Porque eso nos impone a nosotros un reto en Venezuela de comprender esa situación internacional y, bueno, tomar las medidas respectivas. Fran, en este perfil 20 que tú recomiendas, por supuesto visto con las características del análisis político como lo estamos viendo, no pasa por la idea de elecciones generales en el país. ¿Ese no es el perfil 20? No, fíjate, mira, tú puedes hacer 10.000 elecciones. De hecho, hicimos una consulta popular, lo que inició este conversatorio. Las elecciones son solo un termómetro que mide la temperatura de las sociedades. Pero las elecciones no resuelven los problemas sustanciales. O sea, podemos hacer elecciones generales. Pero es que nada si hacemos con un perfil 20 y nos den un diagnóstico y no nos tomamos la medicina. Bueno, pero fíjate, el Ejecutivo, su nombre lo dice, tiene decisiones ejecutivas. Tiene que tomar decisiones. Hay decisiones que no se han tomado, se toman tardíamente o sencillamente no se les ha prestado atención, y la oposición que pretende tomar el poder político, es decir, el Ejecutivo, también tiene que tomar decisiones ejecutivas. Eso trasciende el mero hecho electoral. Que el hecho electoral es oxigenante para situaciones, lo hemos visto, pasó con la Constituyente, con su cuestionamiento y su crítica. La Constituyente significa un oxigenamiento de un clima muy caldeado, de confrontación.
y llevó a que el país, para mí, yo creo que la constituyente fue exitosa. El presidente Nicolás Maduro hizo una promesa, la paz, y la logró. Bueno, yo creo que eso fue una coyuntura y se montaron arriba de esa ola. Creo que eso fue una coyuntura, no creo que por arte de magia el llamado de la constituyente calmó la calle. Creo que la calle se fue desgastando por las mismas torpezas de la oposición. Evidentemente, porque digo, es una crisis dirigencial. Ahora que tú citabas a Giordani decía en uno de sus artículos que el país sobrelleva una crisis de hegemonía, en el concepto granchano de la hegemonía. La hegemonía es cuál es el sector político que direcciona ideológica y políticamente y por antonomasia económicamente el país. Hay una crisis en ese sentido. No hay una hegemonía clara de un sector político. Aquí ADI Copey tuvo durante 40 años una hegemonía, luego la ha tenido el chavismo en términos generales, y la tuvo, bueno, si nos vamos más atrás, la tuvieron los grandes caudillos, pasando por Gómez hasta llegar a Páez. Entonces es importante reconocer que hay una crisis de hegemonía, y en la medida que esa crisis de hegemonía, ¿cómo se resuelve? No se puede resolver con una confrontación directa, es lo que estamos viendo. Tiene que haber los consensos entre los distintos grupos políticos en lisa para poder llegar a medidas, sean elecciones o no, llegar a medidas que puedan, al menos aliviar la situación del país y posteriormente lanzar un programa de recuperación. Eso es un diálogo, porque yo tuve aquí entrevistado el día martes a Samuel Ruz, y Samuel Ruz decía, bueno, pero es que el diálogo está agotado, porque el gobierno lo que hace es ganar tiempo, y aquí las decisiones tienen que ser de carácter expedito. ¿Tú no lo percibes así también? Fíjate, es complicado. Venezuela tiene, en estos últimos 6 años, fundamentalmente, pero en estos 20 años han habido muchas expresiones de diálogo, desde la venida de César Gaviria para acá, en la crisis del 2002, con el expresidente Carter, hasta la actualidad, donde incluso Noruega ha servido como un puente de enlace entre los dos bandos en pugna, digámoslo así, y creo que el diálogo no está agotado. Lo que está agotado es la manera de cómo se está implementando ese diálogo, cuáles son los fines. E inclusive yo recuerdo siempre un diálogo reconocidísimo que fue comienzos de enero del 2018, donde incluso se había llegado a un consenso de unas elecciones en marzo del 2018, donde el señor Julio Borges había incluso llegado a acuerdos con el señor Jorge Rodríguez, y resulta que en el momento de la firma, en la mañana sale allá en Santo Domingo, en República Dominicana, Zapatero, que parecía una Pascua feliz porque se había llegado a un acuerdo, y resulta que a las 5 de la tarde viene una llamada, el señor Rex Tillerson, es vicepresidente de Estados Unidos, estaba en Colombia, y el señor Santos llamó a los dirigentes de la oposición y los paró de la mesa. Ya el acuerdo estaba alcanzado. Entonces, uno no entiende si la oposición había llegado a un acuerdo en marzo, después las elecciones fueron prolongadas a mayo, uno se da cuenta que entonces hay factores tutelares, por eso vuelvo al concepto de tutelares que son los que entorpecen ese diálogo. Bueno, pero ahí tiene que ver mucho también la manipulación mediática. Yo tengo otra versión, por lo menos con eso, ¿no? Y obviamente en ese proceso el que tenía mayor exposición mediática era Jorge Rodríguez, quien definitivamente es un buen comunicador. Tengo que hacer un corte. Al regreso de esta pausa, Frank, quiero analizar la política internacional y quiero empezar por conocer tu opinión con relación a si estás de acuerdo cómo se está manejando la política internacional del gobierno venezolano, que representa al país, pero en medio de esta polarización, a veces la gente no tiene los criterios totalmente claros. ¿Está bien? Bueno, amigos, al regreso de esta pausa continuamos conversando con el dirigente e internacionalista Frank Gil. Ya venimos. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Recordamos que este y otros programas de Frente a Frente, usted los puede ver a través de mi página de YouTube, Jairo Cuba. Allí busca, activa las notificaciones y va a tener la posibilidad de ver este y otros programas que hemos hecho con muchísimo gusto para todos ustedes. Continuamos conversando con Frank Gil. Frank, vamos a entrar en el tema internacional, que es tu fuerte, y tengo muchísimo interés en conocer tu opinión con relación a lo que está ocurriendo, lo que hemos visto en los últimos días, pero quiero comenzar a la inversa. ¿Cómo evalúas la política internacional del gobierno del presidente Maduro? Bueno, fíjate, es complicado hacerlo en términos de positivo o negativo, evidentemente, ¿no? Caeríamos en un reduccionismo si lo hacemos de esa manera,
Pero hay que considerar que la diplomacia, que ha sido llamada oficialmente como la diplomacia bolivariana de la paz, tiene tres objetivos estratégicos. El primero, mantener pues a Venezuela en un marco de soberanía e independencia a lo interno, digamos, a la región, sobre todo con factores políticos adversos debido al cambio de correlación de fuerza y la llegada de gobiernos de tinte derechista en algunos países de América Latina. El segundo eje es lo que se llamó, o sea, lo que ha sido política exterior de este país, que es la multipolaridad. Es un concepto tomado del presidente Chávez en su momento, del filósofo argentino Ernesto Cheresole, que planteaba a comienzos de los años 90, apenas caído el muro de Berlín, hablaba sobre un mundo multipolar donde después de ese desorden del desplome soviético iba a haber una recomposición de fuerzas donde nuevos países, entre los que él decía China, la India y la misma Rusia, iban a volver al ruedo. Y el tercer punto fundamental es mantener alianzas con gobiernos que, digamos, están en un bloque contrario a la agenda que se está desarrollando ahorita en el mundo. Fíjense que cada vez se polariza más ahorita el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez se ve más marcado un bloque anglosionista, bien, capitaneado por los Estados Unidos, que explica con la Gran Bretaña como aliada histórica. La Gran Bretaña está en pleno proceso del Brexit, la salida de la Unión Europea, y explica pues más o menos ese bloque atlantista que ha tomado ribetes cada vez más anglosajones porque se ha unido al Canadá, se ha unido a Australia, que ha decidido ya formalmente pedir su solicitud de ingreso a la OTAN, está estando por supuesto en el otro lado del mundo, y un proceso de reconfiguración donde el otro eje, Rusia y China, ¿verdad?, han traído con muchas contradicciones, pero están allí, países más pequeños como Turquía, por ejemplo, que ha tomado un papel interesantísimo en la recuperación de su viejo poder, y la India, que es un país que también, a pesar de que no ha cortado totalmente sus lazos, ¿no?, su cordón umbilical con la Gran Bretaña, la India es un país muy poderoso que todavía no puede ser, digamos, tutelado completamente. Y en el caso de la Unión Europea, que parece ser que es un sándwich, ¿no?, la Unión Europea de intereses, no hay un acuerdo, hay rivalidades allí que no le permiten a Europa tener un perfil definido, y esa Europa histórica, ¿no?, esa Europa que tuteló desde el siglo XIV, XV aproximadamente, cuando empezó la circunnavegación del mundo, parece que ya ese bloque está en desuso, ya ese bloque va en obsolescencia, y Europa ahorita no encuentra pues el eje para entrar en esta pugna geopolítica mundial. Entonces Venezuela trata bajo esos tres ejes: el primero, la soberanía y la independencia regional; el segundo, que es digamos, mantenimiento del concepto de multipolaridad y las alianzas con esos nuevos ejes, creo que es la política exterior. Calificarla de positivo o negativo, bueno, también queda la parcela política. Hay personas que dirán desde la otra acera que, bueno, es una política totalmente absurda alejarse del eje histórico que Venezuela mantuvo con los Estados Unidos. Otros decimos que no, que todo lo contrario, más bien hay que diversificar esas relaciones. Bien, el tema de Juan Guaidó. Bien, de repente aparece Juan Guaidó en Bogotá. Tú hablabas de que el grupo de Lima estaba languideciendo, pero parece que ahí tomó la posibilidad de un segundo aire. Tuvo una reunión con el presidente Duque, posteriormente fue al foro de Davos, todas las reuniones, hizo una gira internacional y fue recibido en el Reino Unido, fue recibido recientemente en Canadá, estuvo en Madrid, fue recibido por el ayuntamiento de la ciudad capital, tuvo una concentración en la Puerta del Sol. Es decir, no es cualquier cosa, no se puede subestimar el hecho de esta gira. Quizás en el análisis habrá que ver los resultados, que en todo caso termina siendo lo tangible, pero ¿qué observación tienes tú con relación a eso? Porque también el hecho de que Juan Guaidó, frente a un gobierno que ha tenido un férreo candado sobre la clase opositora, y que de la noche a la mañana aparezca Juan Guaidó en Colombia, no deja de resultar, o por lo menos que la gente visualice que hay cierto dejo de vulnerabilidad, o en todo caso cierta complacencia, más allá del hecho de la gira, que me gustaría conocer tu análisis. Fíjate, siempre reivindico en estos casos, ¿no?, porque
En política, la esencia de la política es la fuerza. Y fíjense que cuando hubo la conferencia de Potsdam, me refiero a 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, reconfiguración de las áreas de influencia de las grandes potencias, los grandes ganadores, Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se repartieron al mundo, pues, para decirlo en palabras más criollas. Y fíjense que el señor Churchill, primer ministro británico, le dice a Stalin, bueno, pero en este repartimiento, ¿qué vamos a hacer con el Vaticano, no? Y Stalin le responde con esa famosa socarronería que lo caracterizaba, le respondió, bueno, pero ¿cuántos tanques tiene el Vaticano? Es decir, es de fuerza, la política es fuerza. Y en la medida que tú no tengas fuerza, no tienes pegada. ¿Qué pasa? Hay dos escenarios ahorita a nivel internacional. El escenario real, tangible, que tú decías, que es donde la realpolitik tiene sus expresiones, y el escenario simbólico. Porque hay una guerra simbólica, mediática, que nace a partir del concepto de la globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información. La gira del señor Guaidó, impresionante, ¿no? Se reunió con el alto comisionado de la Unión Europea, el señor Trajano, se reunió con el señor Duque, recibió incluso la alfombra roja y todo esto, y eso fue replicado mediáticamente a nivel mundial como incluso sus palabras en el foro de Davos, donde él asumió pues que era incapaz de tomar el poder y que necesitaba la ayuda de la llamada comunidad internacional. Eso quiere decir que hay un punch mediático allí para tratar de mantener una figura que en el tiempo parece languidecer, al menos internamente. Internamente el señor Guaidó está en aprieto, su figura ha venido siendo desgastada por las mismas acciones de él y por la misma dinámica de que el poder no es una cuestión que se toma como si fuera algo que está puesto allí y yo lo agarro a mi buen entender, no, sino el poder es una cuestión que amerita primero una dirigencia seria y comprometida con un concepto estratégico y que esa, dirigencia tenga bajo su égida una masa crítica. Muchos dirán, la masa crítica existe por la situación que está sobrellevando el país, en parte puede ser verdad, pero ahí está el compromiso de la dirección o de la dirigencia opositora, que en vez de eso hemos visto, bueno, los escándalos que han sonado alrededor del señor Guaidó, estando él directa o compañeros de él, que han mermado pues su figura. Y eso lo ha obligado entonces a lanzarse a una gira internacional, tratando de convencer a sus aliados internacionales, diría yo un poco más allá, a sus tutores internacionales, que bueno, que todavía se puede desalojar del poder, más allá del presidente Nicolás Maduro, al chavismo. Entonces es importante reconocer que hay dos escenarios de batalla, el escenario simbólico y el escenario tangible. En el escenario simbólico sacaron 10, pero en el escenario tangible sacan 0, porque en realidad, más allá de la debilidad que en realidad tiene el cuerpo nacional, porque hay una debilidad en el cuerpo nacional, el señor Guaidó no ha logrado éxitos políticos tangibles. Ahora, ¿tú no crees que hay un as bajo la manga? Fíjate, yo a veces, en ese 0 que tú tienes. A veces me sorprendo, ¿no? Porque también analizar la realidad social es que 2 más 2 pueden ser 1000, como puede ser 0, ¿no? Entonces, pero lo complicado de esto es que hay un juego político por parte del señor Guaidó de gira, pero también entonces el gobierno en pleno se lanzó una gira. El mensaje directo del presidente Nicolás Maduro al presidente Donald Trump sobre una posibilidad de un diálogo sin ningún tipo de condicionamiento, la ida del canciller Arriaza a Irán, un aliado estratégico interesante, y por supuesto la ida de la señora vicepresidenta a Turquía, que pasó y causó un escándalo mediático fundamentalmente en España. Ahora, ¿era ¿no? necesario esa parada en España? Bueno, fíjate, y poner en ese aprieto al ministro Ábalos ahí que con una cantidad de contradicciones muy a la usanza de lo que vemos aquí con la clase política, diciendo mentiras y diciendo contradicciones. ¿Eso era necesario? Bueno, lo que pasa es que también se une el hambre con las ganas, ¿no? Es incómodo por las alianzas internas de la política española el apoyo que sin ningún tipo de cuestionamiento hizo en un primer momento el señor Sánchez a Guaidó. Parece que hay sectores políticos dentro de España que quieren desprenderse de eso, pero no se pueden desprender abiertamente. Y parece que esa actitud simbológicamente se causó todo un escándalo, se dijo que el funcionario español era un embustero y todo lo demás, pero este caballero trata o busca... Bueno, pero espérate, Franklin, fíjate, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Quizás es un hecho irrelevante, pero es que tú tampoco te puedes sobreponer con una mentira a la lógica. Ese señor llegó a decir
que ella se cambió de avión, pero no pisó suelo español. Fíjate, mira. Por ejemplo, ¿no? Decía un famoso poeta peruano que un hombre sin cacho es como un jardín sin flores. Y esa frase, que es llevada directamente al amor, fácilmente se puede parangonar a la política. La política tiene un hecho manipulador muy grande. Y la mentira es fundamental en la política. Entonces, por ejemplo, como cuando le preguntaron a Bill Clinton si él había fumado marihuana, él dijo que sí, pero que no se había tragado el humo, o algo así. Fue lo que sucedió con este caballero. Pero eso te habla de que hay una pugna simbológica para tratar de matizar o al menos quitarse, al menos internamente en la política española, la posición que se tomó en un primer momento con Guaidó. Y ahí es donde te hablaba de la política de sándwich que hay en Europa. En teoría, la Unión Europea ha expresado en bloque su reconocimiento a Guaidó y su respaldo a sus acciones. No obstante, vemos que individualmente cada país quiere tomar posiciones matizadas con respecto a esa situación. Caso Italia, Francia sí toma una posición un poco más comprometida con el señor Guaidó, y en el caso específico también. Pero en estos casos, fíjate, yo comparto parcialmente lo que tú dices. Bueno, desde el punto de vista mediático y esto tiene 10, pero desde el punto de vista tangible 0. Ok, está bien, pero no sabemos. No sabemos porque eso todavía no lo hemos medido. Estos son países con una tradición importante. No son las islas del Caribe, o sea, no fue el CARICOM. Y ojo, sin subestimar al CARICOM, todo lo contrario, con mucho afecto y mucho cariño, pues son nuestros hermanos del Caribe. Pero desde el punto de vista geográfico, comercial, económico, obviamente no es Canadá, no es el Reino Unido, no es Colombia, no es Francia. A eso me refiero. ¿Tú crees que estos países se conformarían solamente con tomarse la foto como un cumplido con Guaidó, sin comprometerse más allá de una propuesta formal de producir un cambio político por la vía democrática en Venezuela? Mira, o eso es subestimable, se puede subestimar así, bueno, eso ya pasó y listo, y se acabó. No hay duda alguna de que, insisto, se quiere tutelar al país. Es la intención de sectores de la Unión Europea, de la política del llamado Estado profundo, de las agendas que están. Habrá matices, ¿no? La agenda Soros, la agenda del señor Trump de defensa como del lugar del dólar, la agenda del Estado profundo de los Estados Unidos, y esas agendas están establecidas. ¿Cuál es el objetivo? Tutelar a Venezuela. El señor Guaidó, evidentemente, es un instrumento de esa intención de tutelar al país. Ahora, el problema no es la intención, vuelvo y repito, de los señores europeos. Ellos están comprometidos y estoy seguro que al correr el tiempo van a seguir manteniendo las sanciones, incluso pueden profundizarlas y van a seguir manteniendo el apoyo político al señor Guaidó. El problema es interno. El problema es interno de que el sector del señor Guaidó no ha podido dar el punch definitivo sobre la gente. Fíjate, en los 2 primeros meses del año pasado, muchas personas del PSV pensarán que lo que yo estoy diciendo es una suerte de herejía, ¿no? Pero vamos a tratar de ser lo más objetivo posible. Los 2 meses iniciales del año pasado, el señor Guaidó tuvo un punch interesante dentro de la política nacional. Movilizó o removilizó a fundamentalmente los simpatizantes de la oposición. No obstante, eso en el tiempo, una protesta en el tiempo no dura mucho. Las protestas tienen que ser efectivas, rápidas y expeditas, para llevar a un alcance político. Eso es una máxima en la política. Pero el señor Guaidó se concentró sencillamente en 3 elementos. El primero, desalojar como de lugar el poder político del presidente Maduro y del chavismo en general. En segundo lugar, tratar de establecer bajo cánones internacionales lo que tiene que hacer Venezuela, y eso no es posible. Y el tercero, evidentemente, una continuidad de engaños, de embustes a la Venezuela de a pie, poniendo fechas, negando hechos que ya estaban realizados, por ejemplo el diálogo que se había dado en Noruega, que lo negó y después lo tuvo que aceptar, y así sucesivamente, que han debilitado su figura. Pero el compromiso de la llamada comunidad internacional en desalojar a Nicolás Maduro del poder está firmado y no van a descansar hasta lograrlo. O sea, eso es la política de tutelaje sobre Venezuela. O sea, aquí no nos llamemos a mentiras. ¿Se pueden llegar a acuerdos, digamos, parciales con esos países? Sí. El señor Muammar Gaddafi lo hizo. Incluso se sentó con todos, ¿no? Con Sarkozy, con el mismo Zapatero, con Berlusconi, financiaba campeonatos, la Renault,
todo en Europa, y resulta que hay un cambio de coyuntura interna en la Libia ya desaparecida, inmediatamente los poderes internacionales lo desalojaron del poder, incluso a costa de su vida. Es decir, el compromiso que desde el primer momento, en los años 70, años 80, cuando la comunidad internacional impuso las sanciones a Libia, era siempre derrocar el gobierno del presidente Gaddafi. O sea, no podemos aquí llamarnos a engaños. Es un juego geopolítico muy complicado, donde, por ejemplo, digamos, yo voy a poner el ejemplo de la India. La India fue aliado histórico de Ceilán, o Sri Lanka, como se le llama actualmente, con la tribu tamil. La tribu tamil quería aspirar al poder en Sri Lanka, y el gobierno de la India, desde Nehru hasta más o menos mediados de los 90, apoyó las reivindicaciones irredentistas de los tamiles. Sin embargo, cuando se llegó a un acuerdo con el gobierno de Sri Lanka para construir un puente comercial entre la India y Sri Lanka, ellos abandonaron los tamiles y se dio una masacre enorme. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los gobiernos están dispuestos a sacrificar pueblos enteros, tribus enteras, naciones enteras, con tal de preservar intereses comerciales, tutelares sobre los países. Bien, Fran, fíjate, está muy interesante el análisis, por supuesto, algunas cosas coincido, otras cosas no coincido, pero lo importante es que podamos hablar y que haya la libre expresión. Eso creo que tiene que ser sagrado en cualquier sociedad. Ahora bien, Fran, fíjate, el tema es que da la impresión de que la capacidad del gobierno para resolver la situación del país está absolutamente agotada. Entonces, ¿cuáles son las salidas, Fran? ¿Cuáles son las salidas realmente? Fíjate, mira, bueno, a veces trato de poner mi parcela, ¿no?, a un lado. Es difícil, no hay una separación absoluta entre el objeto y el sujeto. El primero es revisarse. Yo creo que el país necesita revisarse, nuestra dirigencia política necesita revisarse. ¿Para qué? Para comprender cuáles han sido los grandes problemas de este país. Este país no ha cambiado en 300 años. Es decir, este país ha mantenido una tónica en su forma de hacer política, en su forma de hacer economía, en su forma de hacer sociedad, que en términos generales no ha variado, y que lamentablemente nosotros no hemos revisado ese pasado. Por eso tenemos que hacer un perfil 20, revisar el pasado de cómo hemos hecho las cosas en Venezuela. Me refiero a todo en general, fuera de nuestras banderías políticas. ¿Para qué? Para determinar lo que yo he llamado genéricamente un destino manifiesto. ¿Por qué los venezolanos no nos merecemos tener un destino manifiesto? O sea, Venezuela es un país que ha sido faro en este continente. Un país que ha resistido 500 años de agresiones, porque los poderes anglosionistas no han estado interesados en tutelar a Venezuela en el 2021. Han estado interesados desde 1492. Señor Walter Raleigh, el pirata Morgan, la anexión de Guyana. Es decir, aquí ha habido siempre una intención de los grandes poderes internacionales de tutelar a Venezuela. ¿Por qué? Por nuestra posición geopolítica. Somos entrada y salida de América Latina. Hemos sido faro, el ejemplo que Caracas dio, aquello que dice nuestro himno nacional. Entonces nosotros hemos sido referencia en este continente. Logramos con nuestros liderazgos políticos y militares la liberación y formación de naciones en América, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros no revisamos ese pasado? Lo llevamos a un punto más allá de lo propagandístico, más allá del mero hecho declarativo, y en verdad empecemos a pensar que este país es el más bello del mundo, y no es caer en el lugar comunismo. Fíjate lo siguiente, yo leí una vez una novela brasileña de un hombre que tenía la muchacha más bonita del barrio. La más bonita, la más deseada, la más diva. Pero él nunca le hacía nada, se la pasaba metido en burdeles. Así somos los venezolanos. Entonces, preferimos irnos para países más pobres cuando tenemos un país rico. Entonces nosotros tenemos que revisar, hacer una radiografía, hacerle un perfil 20 a este país, a nosotros, para entonces empezar a decir, bueno, mira, basados en esto, nos vamos para esto. Pero es que tienen que ser decisiones urgentes. Frank, no, sin duda alguna, sin duda alguna. Eso que tú dices yo coincido plenamente. Tienes la muchacha más bonita, pero te vas a otro lugar. Y lo he visto, porque afortunadamente uno tiene la posibilidad de viajar a otros lugares, y tú ves que la situación es peor, más difícil que en tu país. Pero ¿qué pasa? Que tú te agotas también cuando ves que no tienes posibilidades, cuando ves que tus espacios cada día se reducen más, cuando ves que la crispación política, porque ojo, mucha gente se ha ido del país, no solamente la gente afecta al gobierno y a la oposición. Es decir, no ha habido distingo en cuanto a la diáspora, en un gran número, gente opositora, pero más que todo gente frustrada del discurso político,
de la crispación, de la una serie de factores. Y bueno, algunos están regresando bajo la concepción de que lo que está afuera no satisface tus necesidades y regresas con resignación. No es que regresas feliz, ni yo me puedo tragar esa fotografía de que la gente regresa jubilosa a la patria. No, la gente regresa frustrada, Frangel, frustrada. Pero no hace falta la gente aquí ahora. Las decisiones, las soluciones, Frank, tienen que ser urgentes, porque este país no aguanta más y a lo mejor aguantará 1000 años, pero en esos 1000 años se nos irá cayendo gente de la carreta y gente de la carreta y gente de la carreta, y yo creo que los venezolanos no nos merecemos eso. Claro, las decisiones tienen que ser, voy a caer en un lugar común, revolucionarias. O sea, las decisiones tienen que ser, y voy a dar 3 aspectos importantes. El primero, el país tiene que revisar la banca. A este país se le secó el ahorro nacional. Cuando el presidente Nicolás Maduro en su momento planteó la nueva cesta de monedas, ¿quién pegó el grito al cielo? Fue la banca. Una banca que siempre ha estado subordinada al dólar. Hay que revisar el sistema financiero venezolano, curarlo, sincerarlo, porque está atado al dólar. Segundo, el país tiene que revisar experiencias de recuperaciones económicas de otros países. Y no precisamente los países europeos y norteamericanos, porque seguimos todavía enmarcados en ese concepto occidentalista. Por ejemplo, el caso de Irán, con todas sus críticas, con todas sus falencias, que son muchas. Irán es un país que tiene 30 años bloqueado. Desarrollos en genética, desarrollo médico, desarrollo tecnológico, desarrollo militar. Porque el desarrollo militar es fundamental. No vamos a comernos ese discursito del señor Ramón Guillermo Aveledo que decía que porque nosotros teníamos que estar comprando aviones y modernizando ejército, que había que reducir el ejército de 500.000 a 100.000 hombres. Eso es un absurdo. No, hay que fortalecer militarmente para la defensa del país. Y el tercer elemento fundamental, el país necesita enmarcarse en un proyecto planificado de desarrollo de alimentos, eso vamos al campo, de desarrollo de infraestructura, de conectividad del país, dejar de la dependencia de los puertos. O sea, son muchos retos. Ojo, esto se dice sumamente fácil, pero hay elementos fundamentales para ir arrancando, porque te dirán, bueno, pero ¿cuándo vendrán los resultados, el producto de eso? En 20 o 30 años, sí, pero si no comienzas hoy, no tienes nada. Entonces, por eso es fundamental entender que el país tiene 3 retos, vuelvo y repito: la inteligencia nacional, y uno que quizás se mete aledaño, que tú lo acabas de emplazar, se tiene que detener la sangría de personal técnico. El país se está quedando sin personal técnico. Bueno, hay que detener inmediatamente, yo creo que por ahí pasa la recuperación, detener el personal, la fuga de personal técnico, y por supuesto el pueblo venezolano en general. Todos y todas nacimos en esta tierra o se nacionalizaron en esta tierra, y este país le ha brindado las posibilidades a todos de tener una vida lo más llevadera posible. Bueno, pero ¿cómo recuperamos eso que no está lejos? A todas las personas que me están viendo, nosotros no estamos hablando de que este país, eso fue hace 30 años, estamos hablando de que este país hace menos de 10 años tenía el sueldo mínimo más alto de América Latina, con salud y educación gratuita, porque tú vas a Chile y tienes un sueldo mínimo alto, pero todo es sumamente costoso y todo es privado. Teníamos un país donde le permitía al pueblo venezolano incluso adquirir cosas suntuosas, incluso viajar, darse viaje. Entonces, por eso no estamos hablando de un país lejano, por allá en el siglo XIX, no, estamos hablando de un país que hasta no hace nada estábamos como ejemplo de desarrollo económico del mundo. Fuimos el primer país en superar las metas del milenio, planteadas para el 2015, ya en el 2009 la habíamos superado, certificadas por las organizaciones de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo es posible que solo en menos de una década estemos en este punto? Nos implica hacernos al perfil 20, pero también decirnos que tenemos la posibilidad de recuperar en un trayecto relativamente corto la situación del país. Mira, y yo creo que otra de las cosas, haciendo este análisis introspectivo, si cabe el término, es que tenemos que recuperar la cultura del trabajo. Yo no sé si el gran responsable de la incultura de no trabajar es el gobierno, pero es un hecho que estamos viviendo. Aquí la actitud hacia el trabajo ha descendido a una escala que realmente es asombrosa y es preocupante. Es preocupante. Y se me parece mucho, Frank, a la sociedad cubana. Yo tenía 9 años sin ir a La Habana. Hace 15 días, estuve 4 días en La Habana. Y bueno, ¿no? Se me parece mucho la sociedad venezolana, cada vez asumiendo más el rol
no lo vinculo al castrismo ni al castrochavismo ni nada de eso, sino a esa cultura del rebusque cotidiano para sobrevivir, porque con lo que produces trabajando en una empresa o en un comercio, sencillamente no puedes vivir. Y eso es una de las atrofias más graves que tienen estas economías. Claro, lo que pasa es que el colapso del modelo rentista, que no es nuevo, el modelo rentista viene haciendo agua de los años 70, con periódicas crisis, el proceso destructivo de la moneda nacional, la moneda se ha devaluado casi 20.000 veces desde el 83, del fatídico Viernes Negro a la actualidad. Es decir, ¿pero por qué se da eso? O sea, la pregunta del millón es ¿por qué se ha dado ese proceso? Impericia, debilidad, incapacidad, dejadez, pueden estar esos elementos fundamentales. Pero aquí hay un elemento estructural. La economía venezolana se conformó como una economía productora de materia prima, en específico el petróleo. Y el petróleo, por todas las razones que se han aducido y las razones que todos sabemos, no me da chance de analizarlas en detalle, ha colapsado. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de unos motores. No, sencillamente lo que ha hablado es de mudar la matriz, la matriz monoproductora del petróleo a otros recursos que Venezuela tiene abundantemente y que tienen que ser explotados, pero tienen que ser explotados de una manera equilibrada. Entonces, en la medida que no se, vuelvo y repito, es que aquí tú escuchas el discurso oficial. Es más, no voy a decir el discurso oficial. Escuchas el discurso de los dirigentes de la oposición y tú no escuchas un análisis serio. Colapso de la economía rentista, con exponentes de la oposición. Yo recuerdo en los años 90 muchos personeros de la oposición, que ahora son de la oposición, en ese momento eran gobiernos, que hablaban de una manera muy ligera sobre este tema. Ahora no, ahora es tabú. Entonces uno ve la oposición y dice, bueno, pero ¿cuál es el planteamiento para superar estos grandes retos que tiene el país en materia económica, social y evidentemente cultural, la cultura del trabajo? ¿Cómo recuperamos eso? ¿Cómo levantamos eso? No hemos visto esa propuesta. Por eso voy al concepto de la crisis de hegemonía. Hay una crisis de hegemonía que se soluciona sencillamente con la participación de la gente. Si la gente, los venezolanos y las venezolanas, no tomamos el toro por las astas, el sartén por el mango, si nosotros no vemos esta situación desde el punto de vista introspectivo, por eso es que he hecho esto con ese planteamiento, con esa pregunta generadora, si nosotros no hacemos ese análisis introspectivo, vamos a seguir dándonos de narices con una realidad que está estructurada en este país desde hace 500 años porque fue el modelo económico que se impuso en Venezuela. Bien, fíjate, Fran, ya para concluir, ya esta música nos indica que debemos concluir el programa. En diciembre, entre noviembre y diciembre, se presentó un hecho curioso y fue hasta satisfactorio para la sociedad venezolana. Pareciera que estábamos viviendo los años 80, los años 90, se vio mucho dinero en la calle, la gente estaba contenta, vimos una Navidad iluminada, vimos muchas cosas y la proliferación de bodegones, ¿no? Yo he estado reuniéndome con algunos factores técnicos, gente economista, y me ha llamado mucho la atención este tema, porque de lo que sí estoy convencido es que no fue una recuperación económica planificada por el gobierno, y no lo digo solo por adversar al gobierno, lo digo bajo el análisis político o para el análisis racional de un periodista, además, más allá de todo eso, de un ciudadano. No hay una planificación del gobierno para que haya mejorado la economía, porque si no en enero no estuviéramos como estamos, que hay un bajón. El tema de esto que parece ser que con el tema de las sanciones y la cantidad de dinero que está fluctuando, dinero mal habido de muchos factores, bueno, la gente está como invirtiendo aquí, está como incentivando una posibilidad económica que finalmente es ficticia. Yo quiero un comentario breve sobre eso y nos vamos, Frank. Fíjate, lo concluyo con lo siguiente. Conocido como el hombre más poderoso del mundo, durante 20 años, jefe del Departamento del Tesoro, Alan Greenspan. Alan Greenspan decía que para los países que están en crisis, en su libro Días de Oportunidades, decía que los países que están en crisis, él se refería en específico a la Polonia, luego de la caída del mal llamado socialismo real allá, decía que para volver al orden, primero hay que ir al desorden. Fíjate, la economía en el primer mes, último mes del año pasado, diciembre, tuvo tenues muestras de recuperación. Eso no lo podemos verificar sino hasta el primer trimestre de este año. Hay que hacer este balance en abril, a ver si realmente unas medidas económicas que en teoría parecen anárquicas, a mi parecer no lo son, es un proceso de desregulación,
El proceso de regulación pasa por una mayor incentivación del trabajo mediante la búsqueda de la riqueza, eso que tú dices, el rebusque, que incentiva a que el trabajo fijo, el trabajo estable, ¿verdad? Por su precariedad, obliga al trabajador o a la trabajadora a rebuscarse y a buscar recursos fuera de su trabajo estable, y eso de alguna manera incentiva la capacidad de trabajo. Esa es una máxima que plantea Alan Greenspan, eso es lo que se llama desde el punto de vista de los marginalistas, de los economistas marginales, incentivar el factor trabajo, ¿no? Incentivar el factor trabajo afectando el valor trabajo. Bueno, te agradezco muchísimo, Frank. No, gracias a ti por la invitación. Vamos a tener muchas posibilidades de conversar este año, porque este año promete. Este año promete y bueno, siempre es grato conversar contigo desde el punto de vista del análisis, desde tu visión y siempre con muchísimo respeto y la posibilidad de no guardarnos nada. Claro. Y por eso tenemos que luchar tú, yo y todos los que nos están viendo, ¿verdad? Que lo que pensemos lo podamos expresar libremente. Muchas gracias. Así es, no, muchas gracias por la invitación. Bueno, amigos, yo los espero mañana en otro programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos.